Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la sexta sesión del curso virtual Interpretación de Normas Tributarias. Doctor Julio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante, tiene usted el micrófono habilitado. Gracias, buenas noches. Empezamos esta última sesión que intuyo va a ser una sesión un poco más corta, porque lo que nos queda ya son temas menores, pero el resumen. A ver, eh, dado que estamos en este momento, estamos viendo el tema adicional que incluí el día de ayer, que estaba vinculado a lo que era, perdónenme, al tema de los alcances y límites de la interpretación. Y lo que mencionábamos respecto a este tema era que el ejercicio de hacer una interpretación debe tener en cuenta que esa interpretación va a ser publicada, va a ser conocida, va a ser leída y por tanto debe tenerse en cuenta que esa interpretación va a ser también aplicada a un caso concreto. Entonces, la doctrina, los estudiosos, los académicos, señalan que cualquier ejercicio de interpretación, cualquier interpretación que hagamos puede tener solamente uno de tres resultados. La interpretación entonces puede ser neutra, también declarada, identificada como declarativa o estricta. Tenemos una interpretación que puede ser más bien restrictiva o restringida, o puede haber una interpretación expansiva, una interpretación expansiva. ¿Ok? Entonces, vimos al final de la sesión del día de ayer esta gráfica que resumía un poco el tema de los alcances de las interpretaciones y lo que veíamos era que las interpretaciones restrictiva y estricta, la restrictiva en donde es decir menos, acotar el alcance, reducir la amplitud del significado de la norma está permitida y es la recomendada cuando se trata de situaciones de excepción o desgravaciones o beneficios tributarios o tipificación de infracciones o aplicación de sanciones, por ejemplo. En la estricta o también llamada interpretación neutra o ajustada a la norma es la que se desea regularmente, es, digamos, la que deberíamos llegar de manera regular porque es la que está, digamos, absolviendo el tema de la interrogante sobre cómo se interpreta la norma de la forma más técnica, en el sentido que proporciona una respuesta que no está influida y que influida en demasía por subjetividades, sino que más bien responde a una característica técnica de neutralidad. Y por tanto es la interpretación que debería recibir el mayor aval al momento de aplicar varios métodos y los principios jurídicos y todas estas cosas. Permitida además también por la legislación peruana. Y mientras tanto, la interpretación expansiva o extensiva, en donde se dice más, es decir, en donde se amplía la norma a supuestos no previstos, porque hay entidad de casos, está prohibida. Para que se pueda utilizar la aplicación extensiva, tendríamos que tener un caso como el que vimos sobre las apuestas, en donde en realidad originalmente el término apuestas estaba únicamente referido a un tributo que era el selectivo para las máquinas tragamonedas y juegos de azar y apuestas, pero ahora hay un segundo tributo vinculado a las apuestas, al impuesto a las apuestas deportivas en línea. Y lo que hemos visto es que a pesar de que se trata de un segundo tributo y que no fue considerado, evidentemente, el momento que se hizo el reglamento de comprobante de pago, sí está comprendido. Allí sí cabe hacer una interpretación extensiva o expansiva, porque no estamos quebrando no estamos yendo en contra de ninguna de las prohibiciones que se produce para efectos de la aplicación de la analogía y los resultados de la interpretación extensiva. Lo último que faltaba de ver respecto al material del día de ayer guarda relación con los límites a la interpretación y son bastante sencillos de entender para ser francos. El tema es el siguiente. Interpretar no significa, o sea, hasta, mejor dicho, todo lo que hemos visto hasta ahora es que la interpretación tiene su metodología, la interpretación tiene sus pasos, la interpretación tiene sus reglas, la interpretación tiene sus principios.
Y eso significa que en materia tributaria, las interpretaciones no pueden arrojar cualquier resultado posible. Hemos visto que hay resultados que son ridículos, hay resultados que son absurdos, y que las técnicas de interpretación lo que hacen precisamente es descartar esas interpretaciones como las correctas, como las posibles, como las plausibles, ¿verdad? Perdón por el ruido. Entonces, lo que queda claro es que lo que queda claro es que una interpretación o la interpretación que se haga de una norma tributaria no puede caer en excesos. Y cuando hablamos de no caer en excesos, nos referimos en estricto a tres situaciones particulares, ¿no? La primera de ellas es la de no minar, no reducir, no atentar contra las libertades individuales que están reconocidas en nuestra Constitución. Es decir, no puede ser que vía una interpretación se recorte, se atente o se ponga en riesgo siquiera, aunque sea vía una interpretación, el tema de libertades individuales. En segundo lugar, una interpretación siempre tiene que respetar los principios constitucionales protegidos. Lo vimos, ¿verdad? Es uno de los principios tributarios. Solo que el respeto a los principios constitucionales protegidos no solamente es un parámetro para el legislador al momento que crea una norma tributaria, sino que también se traduce en un parámetro de límite respecto de lo que un intérprete puede hacer al interpretar una norma tributaria. O sea, no puede haber una interpretación que avale el no respeto de los principios constitucionales. ¿Ok? Y en tercer lugar, una interpretación no puede avalar el abuso del derecho. No puede avalar el abuso del derecho. Que les he contado un caso en el cual sí se ha producido el abuso del derecho y precisamente por eso es que estamos ante el Tribunal Constitucional. Recordarán el caso de este consorcio, ¿verdad? Que estaba compuesto por 4 sujetos, 4 consorciados, y en los 3 primeros se desaparecieron, se dieron de baja, uno se liquidó y extinguió, el otro se paró el negocio y el otro está no habido, y el cuarto, que es mi cliente, está asumiendo la deuda del 100% del consorcio a pesar de que su participación en el consorcio fue del 1.73%. La interpretación efectuada por la SUNAT y el Tribunal Fiscal en el sentido que, tratándose de los consorcios, no hay un límite sobre el monto de deuda que en vía responsabilidad solidaria asumen los consorciados, representa en este caso un claro abuso de derecho, porque bajo un amparo legal se está aplicando una disposición que lesiona otro derecho, como es el derecho a la propiedad, el derecho al libre trabajo, el derecho a la libertad de empresa. Porque si yo me obligo en un negocio al 1.73%, yo no puedo ser responsable de la inconducta, de las evasiones, de las omisiones, del incumplimiento de obligaciones formales de los demás. Y que me achaquen a mí las consecuencias económicas de esas irresponsabilidades, esos incumplimientos a mí, eso es un abuso de derecho. ¿Ok? Eso es un abuso de derecho. Y la Constitución señala expresamente que no se avala el abuso del derecho. Y es por eso que hemos llegado a la instancia del Tribunal Constitucional. ¿Ok? Estos son los límites. Ninguna interpretación puede interpretar para empeorar una situación o ninguna interpretación puede avalar el abuso del derecho o ninguna interpretación puede ir en contra de los principios constitucionalmente protegidos. Esos son los límites. Y no necesito decir más porque se entiende perfectamente. Yo creo que ustedes a este punto, después de 5 sesiones ya concluidas, saben perfectamente que lo que busca la interpretación, al realizarse una interpretación, lo que se busca en definitiva es poder trabajar mejor. Entonces, no puede ser que a través de una interpretación lleguemos a una situación peor, ¿correcto? Esa es un poco la idea, ¿no?
y encima, en base a esa interpretación, decidir aplicar la norma en una situación que causa lesión a un contribuyente. Eso tampoco debería ocurrir. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me faltaba respecto de la sesión del día de ayer. Por tanto, vamos a entrar a la última sesión del día de hoy. Permítame, por favor, compartir que son los últimos temas que tenemos que revisar, ¿ya? Permítanme ustedes compartir el material de la última sesión, el material 6, en donde vamos a abordar esencialmente tres temas. Vamos a abordar el tema número 10, el 11 y el 12, o sea, vamos a ver el valor práctico para la interpretación y aplicación de las normas tributarias, pero vinculados a este tipo de documentos, los convenios para evitar la doble imposición, los precedentes vinculantes constitutivos del Tribunal Constitucional, los precedentes vinculantes del Poder Judicial, la jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal y el valor de los informes, oficios y cartas publicadas por la SUNAT. Y luego de ello vamos a ver los mecanismos de defensa, que es un tema también chiquito, sencillo, porque felizmente está regulado en la Constitución, por tanto habría que dar solamente algunos tips. Y luego vamos a revisar un documento que personalmente utilizo cuando se me presenta la cosa complicada, cuando verdaderamente entiendo que se necesita hacer una interpretación un poco más elaborada que la simple lectura literal. Vamos a ver una matriz práctica para interpretar y aplicar las normas tributarias. En realidad no es para interpretar, sino es una matriz práctica para saber si es que se necesita interpretar. ¿Ok? Entonces vamos a abordar los tres temas que nos convocan el día de hoy. 10º tema, el valor práctico para la interpretación y aplicación de las normas tributarias. Entonces, vamos a ver los distintos documentos. La idea es tocar piso, ¿ya? Porque hasta ahora hemos visto la técnica de cómo se desarrollaría la metodología de cómo haríamos una interpretación, pero ahora lo que necesitamos saber es, ok, ya tengo la interpretación, ¿para qué me sirve o cómo la uso? Porque ese es también, digamos, el colofón de todo el ejercicio de interpretación, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las normas, digamos así, más complicaditas, ¿ya? Con los convenios para evitar, por ejemplo, la doble imposición, porque es una norma, los convenios para evitar la doble imposición son normas que se han integrado a nuestra legislación tributaria y que además son normas, como ya lo vimos en la primera o segunda sesión, que son normas que han sido pactadas por dos o más gobiernos. Y por tanto, en nuestro organigrama, nuestra pirámide de jerarquía de las normas, está metida entre la Constitución y la ley. Allí aparecen los tratados. Los CDIs, los convenios para evitar la doble imposición, como ya habíamos mencionado, son tratados bilaterales, pero son tratados que establecen, que suelen tener disposiciones especiales sobre la forma como se aplican las normas. Entonces tenemos normas que tienen tasas diferentes a las que aparecen en la ley del impuesto a la renta. Tienen definiciones propias, por ejemplo, sobre lo que son los establecimientos permanentes. Tienen cláusulas especiales vinculadas a la condición de domiciliados. Tienen cláusulas típicamente de derecho internacional como la cláusula sobre la no discriminación, o sea, cómo es que se va a tratar a un ciudadano o una empresa del otro país firmante cuando éste realiza actividades en Perú y viceversa, cómo se va a tratar a los domiciliados, empresas o personas domiciliadas en Perú cuando realicen negocios en el otro país. Se nos presenta la nación de cláusula más favorable, que es una cláusula que permite mejorar la situación de cada uno de estos CDIs cuando ocurre que en un CDI más reciente, en un CDI más nuevo, Perú ha firmado un otro CDI con otro país ahorita, en ese otro CDI aparecen cláusulas más ventajosas de lo que aparece en el antiguo. O sea, por ejemplo, yo estoy analizando la aplicación del CDI Perú-México, ¿ya? CDI por México, Perú-México, pero resulta que se firma, no sé, pues imaginemos un tratado ahorita con España.
Y mientras que en el CDI Perú-México se dice que la tasa de los intereses no puede ser superior al 10%, en el CDI con España se pacta que la tasa de intereses no puede ser más del 4%. Entonces, si se dan cuenta, para el mismo tema hay un tratamiento diferenciado. Hay una situación mejor en el CDI Perú-España y el CDI Perú-México tiene una situación un poquito más antigua y que por tanto no ha sido actualizada, por decirlo así. Entonces, para evitar hacer adendas y actualizaciones de este tipo, se suele incluir en los CDIs esta cláusula de la nación más favorable. Entonces, los domiciliados en México pueden decir, oye, a mí tú me estás cobrando un interés del 5% por los intereses que yo recibo de Perú. Yo he hecho un préstamo a una empresa peruana y me está pagando el 5%, me está pagando y me están reteniendo el 5% de esos intereses. Pero resulta, Perú, que en el CDI con España, que no existe, ¿eh? Es un ejemplo, en el CDI con España se pacta un interés de 4%. Entonces yo invoco para mí que tú apliques la cláusula de nación más favorable. Entonces, a pesar de que el CDI dice que yo tengo que pagar 5, te pido que me apliques a mí la cláusula más favorable que está en el CDI Perú España de 4%. Y esas son reglas que evidentemente no se encuentran en nuestra legislación nacional por sí, sino que son exclusivas, por ejemplo, de estos tratados de doble imposición. Y por supuesto, en los CDIs tenemos las reglas para evitar la doble imposición, cosa que tampoco ocurre en nuestra legislación nacional. Solamente tenemos la famosa regla de tasa media, pero no tenemos este tipo de disposiciones tan específicas como están en los CDIs. Entonces, los CDIs presentan un reto particular, porque de nuevo, un CDI es el acuerdo de voluntades de dos países. Entonces, cuando surge un problema respecto de la interpretación y aplicación del CDI, lo que debe ocurrir es que necesariamente tiene que haber una interpretación auténtica, porque la interpretación de las disposiciones de un convenio para evitar la doble imposición debe ser realizada por los firmantes, por las partes firmantes. ¿Por qué? Porque como se trata de un contrato, de un acuerdo de voluntades de dos países, se requieren interpretaciones cruzadas. Es decir, cuando hay un problema de interpretación o de aplicación de un CDI, se tiene que revisar ese problema, analizar ese problema desde la óptica de Perú y desde la óptica de Chile, desde la óptica de Perú y desde la óptica de México, desde la óptica de Perú y la óptica de Corea del Sur, desde la óptica de Perú y la óptica de Japón. Se necesita que, presentado el conflicto, vista la necesidad de una interpretación, ambos países realicen su propio ejercicio de interpretación, porque lo que va a ocurrir es que a pesar de que los países intentan dar una interpretación estricta, neutra, no podemos dejar de reconocer que cada país va a tirar un poquito del agua del molino hacia, o sea, va a tirar el agua hacia su propio molino. Entonces, como es un documento internacional, se requieren interpretaciones cruzadas a fin de que las dos partes estén de acuerdo con la interpretación. Y esto no porque así lo ordena el mismo CDI. ¿Ya? O sea, no es que hay una cláusula que te dice, oye, necesitamos interpretar cada uno por nuestro lado y nos ponemos de acuerdo. No, sino que el CDI te dice cualquier conflicto se va a resolver entre ambas partes con la mayor buena fe. Eso significa que ninguno de los dos países puede hacer una interpretación súper favorable para él mismo, sino que tiene que concordar con el otro país. Nadie puede irse por la libre y solo, no. Tiene que ponerse de acuerdo con la otra parte. Entonces, el tema es que como el CDI es una regla, es un contrato, es un acuerdo internacional, las interpretaciones que se hagan nunca pueden estar hechas de alcance general, o sea, no van a tener efectos normativos, porque si tuviesen la necesidad de un alcance general, no se necesitaría una interpretación, sino necesitaríamos una modificación de ese acuerdo. No sé si me explico. Si yo
al momento de revisar el conflicto con un CDI, observo, ¿ya? Me doy cuenta que el conflicto es tan fuerte de que no basta una interpretación, que un simple acuerdo sobre cómo se debe leer el CDI o cómo se debe aplicar el CDI no basta, entonces lo que va a haber es un proceso para modificarlo. Por eso les decía que en la interpretación de las disposiciones de un CDI nunca van a tener alcance general, sino que son interpretaciones de aplicación particular. Buscan entonces resolver un conflicto específico sobre las actividades grabadas. Entonces, y por esto es que se necesitan estas interpretaciones cruzadas. Entonces, las interpretaciones que se hacen a los convenios para evitar la doble imposición, lo regular es que sea siempre una interpretación auténtica, y como estamos hablando de una interpretación, esta se va a producir a través de la emisión de un informe técnico jurídico de cada país. Pero lo interesante es que este informe técnico jurídico lo que va a exponer es que se ha llegado a la interpretación conjunta sobre cómo se va a aplicar el CDI. Entonces, para fines prácticos, porque estamos ya ahora, luego de que ya se ha emitido el informe técnico jurídico, luego que se ha emitido el informe técnico jurídico por el MEF, en el caso del Perú, y por la SAT, en el caso de México, o por la NTA de Japón y el MEF de Perú, o Facenda de Brasil y el MEF de Perú, o sea, la interpretación de las disposiciones de un CDI se aplican al caso concreto. Por eso es que esta interpretación debe ser auténtica y sirve como antecedente, porque ya se aplicó así a un caso concreto. Entonces cuando se presente una situación similar en el futuro, esa interpretación va a servir como un antecedente y como guía para resolver el problema en el mismo tipo de conflicto. No es que sea de aplicación obligatoria, sino que ya existe ese antecedente. Fíjense, estoy haciendo la diferencia entre un precedente vinculante y un antecedente. Un antecedente simplemente es una posición sobre un tema, pero que no es obligatoria. ¿De acuerdo? No es obligatoria. Por eso digo, sirve solamente para que las partes sepan de que ya hubo una interpretación sobre ese tema conflictivo y cómo se resolvió, de forma tal que ellos también pueden tomar esa interpretación como una guía, como una orientación para resolver el conflicto actual. Es complicado, ¿ah? En el tema de los CDIs, una simple solicitud de interpretación o de cómo es, de indicar y precisar el sentido y alcance de las normas tributarias puede demorar hasta años, porque implica que los dos países deben trabajar de manera coordinada y concordada para lograr una interpretación que sea mutuamente satisfactoria para cada país y en donde hayan llegado quizás a un justo medio aristotélico, ¿no? Y cuando han logrado ese justo medio aristotélico, cada parte por su lado emite su propio informe técnico jurídico y establece la interpretación concordada. Entonces, por eso es complicado. ¿Qué ocurre entonces con los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional? Con los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Fíjense, hay un expediente el 24-2003 del año 2005 que nos dice qué cosa es un precedente vinculante, con lo cual me alivia muchísimo el tema. Voy a proceder a leer qué cosa es lo que nos dice el propio Tribunal Constitucional. El precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general y por ende deviene en un parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga. En cristiano y en simple, lo que nos dice el Tribunal Constitucional es que un precedente constitucional vinculante es
una regla que se aplica, una regla jurídica que se entiende que uno entiende que surge, que se entiende